Hola a todos mis astrolocos. Vengo por aquí, tenía tiempo sin venir porque creo que, bueno, las circunstancias lo ameritan. Les quiero dar mi punto de vista astrológico de todo lo que está pasando con el coronavirus, con la crisis, con la cuarentena, etcétera. Tengo 5 puntos interesantes a conversar. Acompáñenme para ver si juntos podemos entender un poquito mejor no solamente lo que está pasando, sino además qué podemos aprender de eso. Número uno, se lo doy al nodo norte en Cáncer. El nodo norte, como saben, es el punto donde ocurren los eclipses y el nodo norte es aquello que tenemos que integrar, aquello que tenemos que aprender. El nodo norte en Cáncer está moviendo mucho todo lo que es la energía femenina y la energía del hogar. No es misterio que nos haya tocado quedarnos en el hogar. Tiene mucho que ver con ver hacia adentro, no solamente mi hogar físico, sino también mi hogar emocional. Obviamente todo este tiempo, digamos, encerrado, por decirle de una forma, en mí mismo, en donde vivo, con las personas que vivo o si vivo solo. Todos son aprendizajes interesantes porque es como tomar ese tiempo de ver hacia adentro y ver que si hay algo que no está funcionando, tal vez yo estaba distraído con el ruido de afuera, pero ya no tengo opción y tengo que enfrentarlo. Sea porque algo con las personas con las que estoy viviendo, un tema de convivencia, un tema de familia, o sea, si vivo solo, como por ejemplo es mi caso, si hay cosas por revisar internamente, el hogar también es lo que yo me habito, como yo me trato, como yo me siento conmigo. Estos días de alejarnos socialmente de las demás personas nos hacen revisar un poco cómo estoy siendo yo en mi hogar, cómo estoy siendo yo conmigo y cómo estoy yo en mi relación conmigo. Obviamente, si percibo algo que no me está gustando, es también un buen momento para remediar. El punto número 2, y me voy claramente al tema kármico, así como lo hice en el primer punto. El punto número 2 me voy entonces al nodo sur, que es eso que estoy soltando. Les recuerdo que está en Capricornio. Tengo muchísimo tiempo hablando de una ruptura de las estructuras tradicionales y como las conocemos. Fíjense lo que está pasando a nivel de gobierno, el impeachment, el Brexit, lo que pasó con la Casa Real de Inglaterra. Todo esto son cuestionamientos, estructuras rígidas, tradicionales de lo que es el poder, de lo que es el orden, de lo que es lo que se debe hacer, un poco este tema más de tradición. Es muy interesante lo que está pasando, obviamente decretos van y vienen, situaciones de emergencia, leyes, es como entender realmente el verdadero poder y también entender que a veces la crisis nos hace darnos cuenta que hay estructuras que ya no pueden continuar. Esto creo que va a ser interesante cómo se va desarrollando en los próximos días. También el tema económico es muy importante aquí, obviamente también muy metido con lo que es Saturno y Júpiter, de cuáles son las estructuras que realmente están funcionando y cuáles son los sistemas que ya no aguantan más y que ya no están para este momento que estamos viviendo. Es bien, va a ser interesante, creo que tenemos que todavía estar un poco atentos a qué es lo que va a pasar aquí, pero sin duda se están cuestionando las estructuras de poder rígidas, tradicionales, las de siempre, y van a venir cosas, o están viniendo ya cosas nuevas. Por otro lado, tenemos a Júpiter, el planeta de la expansión, de los viajes al extranjero, de todo lo que es salirse de la caja. Está en Capricornio, les recuerdo, el año pasado lo estuvo en Sagitario, que es su signo, estaba muy cómodo, entonces bueno, las cosas iban y venían con comodidad. No estoy diciendo que va a haber una crisis de este tipo cada vez que Júpiter caiga en Capricornio, que es más o menos cada 12 años, sino que lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento, además con todo lo que está pasando en Capricornio en este momento, es claramente una restricción. Pero esa restricción nos permite, como les digo, ver un poco hacia adentro y ponernos a construir las cosas que realmente son importantes, ¿verdad? Hay que obviamente siempre interpretar todas estas cosas juntas. Estoy en una vuelta al hogar, en una vuelta a la emoción y además estoy en una restricción de lo que quiero hacer, de los viajes, de lo que hacia dónde quiero ir. Es como un momento para no distraerse y para enfocarse. Es una oportunidad para enfocar nuestra atención sin distracciones, en construir, en armar lo que yo quiero hacer y en también armar una base sólida emocional y personal también para lo que yo quiero hacer mañana. Incluso a nivel laboral también puede estar pasando porque estamos ahorita experimentando nuestro trabajo de manera distinta. Posiblemente esto que está pasando, estos días extraños, nos permitan entender un poco más sobre cómo quiero yo llevar ese día a día y qué es lo que yo quiero construir. Otro punto importante, el cuarto punto, y no quiero, digamos, dejar de hablar de esto, es muy importante lo que está pasando en Capricornio, como les dije, iba a ser el protagonista del año, ya lo está haciendo. Tuvimos la gran conjunción, les recuerdo, en enero, a principios de enero, que se unieron en un mismo punto matemático en Capricornio, Saturno,
Saturno, Plutón, Mercurio y el Sol. Una cuádruple conjunción, es decir, estuvieron todos juntos ahí. Esta conjunción, por lo menos entre los dos grandes, que son Saturno y Plutón, ocurre más o menos cada 35 o 36 años. Y obviamente cambia el ritmo de las cosas, lo hemos estado sintiendo. Además, no nos olvidemos del otro protagonista, que es Mercurio. Sin duda, también esto está trayendo una modificación de las comunicaciones, no solamente de la comunicación como se emite, sino de cómo nosotros recibimos esa comunicación y qué hacemos con ella. Hay un cambio de ideas, hay un cambio de cómo se dicen las cosas y de cómo reaccionamos a las cosas. El cuestionamiento de las noticias, ya no es que oímos las noticias tales y como son, sino que tenemos que buscar distintas fuentes, tal vez. Hay una transformación ocurriendo sobre las noticias salen y cómo recibimos las noticias. Y también, obviamente, la gran transformación que nos están trayendo Plutón y Saturno, que, como les digo, tiene mucho que ver con sistemas de gobierno, sistemas de poder y también con esas instituciones, esa base de poder tradicional. Es un sacudón de las bases, no iba a ser sencillo, no iba a ser tampoco, no iba a pasar desapercibido y sin duda eso es lo que está pasando. Entonces entender un poco esto que está ocurriendo, cómo va a impactar a nivel de comunicación y a nivel de estructuras tradicionales. Y finalmente, en estos días que han sido tal vez los más alterados, los más movidos, por lo menos aquí en el hemisferio occidental, ocurren justamente entre una luna llena en Virgo y la luna nueva en Aries, que está ocurriendo además con Quirón en esa unión. ¿Qué es lo interesante aquí? Que Virgo es el signo, como varios sabemos, es el signo de la salud, es el signo de los hábitos, es el signo de la higiene, es el signo de todo eso que es un proceso y que está muy relacionado a la tierra, a lo terrenal, a lo físico. Entonces, tiene mucho que ver con prevención, tiene mucho que ver con hábitos, es un momento para nosotros, es una nueva etapa en cuanto a hábitos, en cuanto a prevención, en cuanto a cuidado de nuestro cuerpo, es entender un poco o que me puedo enfermar, traer en conciencia lo que es la salud, que posiblemente con todo el ruido que tenemos y que también lo he comentado mucho en mis redes, yo siento que esto ocurre mucho como para que nos detengamos y observemos. Con todo este ruido nos sobrecargamos, estamos todo el tiempo ocupados, estamos todo el tiempo en movimiento, sin cuidarnos tal vez, solo digamos con un foco en la mente, y este es un llamado que nos está haciendo con esa energía de Virgo a cuidarnos nosotros también, a aprender a apreciar lo que es la salud cuando la tenemos, no cuando ya la perdimos. Y aquí otro punto importante con Quirón aquí, porque Quirón, les recuerdo que es el sanador herido. Quirón, donde está en nuestra carta astral, generalmente indica un punto en que nosotros tenemos algo que sanar. Y la luna nueva que va a ocurrir a finales de marzo en Aries, que es el inicio, además está muy cerca del inicio del año astrológico, es decir, un comienzo, ocurre muy cerquita de Quirón. Entonces todo esto se relaciona mucho a sanación, ¿verdad? Yo lo puedo asemejar como con una persona que la vemos como que está todo el tiempo muy activa y trabajando mucho y luego se enferma y tal vez para la persona no es obvia, pero para los demás que estábamos un poco más lejos podemos entender que era su cuerpo pidiéndole que se calmara, era su cuerpo pidiéndole atención, pidiéndole que descansara. Esto siento que es lo que está pasando a nivel planetario, o sea, a nivel del planeta, a nivel de que la Tierra está pidiendo descansen, tienen que ir más poco a poco, no podemos seguir utilizando los recursos de la forma que lo estamos utilizando, incluyendo nosotros mismos, porque tampoco es coincidencia que sea una crisis de salud, es una crisis de salud que hace que el mundo se detenga. Entonces tal vez lo que necesitamos es detener un poco el ritmo del mundo, detenernos a nosotros, aprender a apreciar la salud, aprender a cuidarnos, aprender a generar esos hábitos, y tiene mucho también con asumir la responsabilidad. Porque toda esta energía en Aries es el signo del yo, es el signo de yo primero, yo hago las cosas. Entonces, Quirón aquí me está diciendo, el que tiene el poder de la sanación eres tú, y tú eres el que tienes que asumir. Atendamos este llamado antes de que se vuelva más fuerte, porque recuerden que la astrología funciona así. Si no oigo la primera que ocurrió, si no oigo el primer llamado a conciencia, se vuelve a repetir. Entonces les pido que escuchemos mucho lo que sentimos, la energía, nos cuidemos a los demás al cuidarnos a nosotros, entendiendo que somos parte de todo un mundo, de toda una humanidad, y también escuchemos lo que está pasando a nivel energético, esa pausa, ese calmarnos y ese trabajar en mi vida, no solamente de cuánto puedo producir, sino de cómo me siento al llegar al hogar, cómo me siento conmigo, cómo me siento con las personas que me rodean. Aquí hay lecciones muy importantes y es muy importante que las asimilemos.